Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional matutino. Eh, Bendiciones. Gracias al pastor Joaquín por compartir. Estoy tan agradecido por tener al pastor Joaquín aquí. El pastor Joaquín realmente es una persona muy comprometida. De hecho, el pastor Joaquín y yo somos muy similares. Y él tiene inclusive mucho más cualificaciones que yo. Pero él ha puesto mucho de su yo de lado. Ha puesto de lado su estatus y ha así con ello estado dispuesto a recibir el cuidado pastoral de parte mía y de mi esposa. Y se ha ajustado para estar bajo el discipulado de nosotros. Yo le doy un gran dedito arriba al pastor Joaquín. Yo quiero decir esto. Una persona realmente fuerte no es aquella que poda a otros, sino que es la que está dispuesta a ser podado. Porque podar a otros es muy fácil. Si usted le pregunta o le pide a la pastora Débora que le pode a usted, ella puede podarle a usted en toda área. Y puede podar a cualquier departamento y puede podar a cualquier iglesia, hija o afiliada. Ella ve lo que puede ser afiliado. Pero si usted le dice a ella que se pode a ella misma, no lo va a hacer igual. No es fácil podarse. Oh, ¿se escuchó? Le dice. Y viene entrando en ese momento la pastora Débora. Usted ve, ahora ella me está podando. Ajá, me está hablando de mí, dice la pastora Débora. Pero para ser podado, usted realmente tiene que tener un corazón muy humilde, una persona que está dispuesta a aprender. Esta es una persona realmente fuerte. En el Antiguo Testamento había un requisito y era escuchar. Escucha, Israel. El Señor Jehová es uno. Eso es lo más importante. Y por eso es que yo admiro eso. Hay que escuchar. Yo necesito escuchar. Lo que yo quiero decir es, entre mayores somos, más necesitamos escuchar. Hoy el devocional matutino es acerca de Segunda de Crónicas, capítulo 15. Y aquí vemos al rey Asa. Y en ese tiempo, inclusive en sus años de juventud, él estaba dispuesto a escuchar. Y él reinó por 41 años. Él llegó a ser rey cuando era muy joven y él reinó por 41 años en total. Y cuando llegó al año 31 de su reinado, él todavía era muy bueno. Pero cuando llegó a su reinado número 36, él se estancó allí y él no escuchó. Así que hoy la escritura nos está diciendo a nosotros que debemos de escuchar. Y entre mayor nosotros somos, más tenemos que escuchar. Los últimos años podemos tender a ir en el declive. Y de esto es que habla Segunda de Crónicas, del capítulo 15 al capítulo 16. El mensaje que nos quiere dar es: después nos habla acerca de el rey. Es un rey. Habla después de otro rey que está dispuesto a escuchar y que confía en Dios.
está dispuesto a escuchar a Dios y a confiar en su palabra. Y por eso tuvo grande victoria, gran victoria. Entonces el título es Confíe en el Señor y tenga victoria. Y aquí en el conflicto, entre el conflicto del norte y estaban enfrentando al rey Jeroboam, que era un rey muy poderoso. Él decía, nosotros tenemos sacerdotes, nosotros tenemos el templo, nosotros podemos aquí adorar a Dios. Eso decía Jeroboam. Pero en realidad en el reino del norte no lo estaban haciendo. Y aquí vemos cómo el rey Asa está dispuesto del reino del sur a escuchar a Dios. Y del capítulo 14 de Segunda de Crónicas se habla acerca de, y en capítulos 15 y capítulo 16 se nos habla acerca de Asa, un hombre que obedeció a Dios. El previo era el capítulo 13 donde hablaba de Abías. Capítulo 14 y el capítulo 15 nos habla de las buenas cosas del rey Asa. Era un buen rey. Y nos habla acerca de él. Nos habla, el capítulo 15 nos habla de lo mejor del rey Asa, de su plenitud, de su clímax. Pero cuando llegamos al capítulo 16 ya no. Pero en términos generales, él había vivido una buena vida y había escuchado a Dios. Pero cuando llegamos al capítulo 16, después de 36 años del reinado de Asa, las cosas empezaron a cambiar. Pero de eso hablaremos mañana. Hoy vamos a mirar a Asa en el capítulo 15 en su primor, en su clímax, en donde ellos recibieron gran paz. Veamos el versículo 15. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová le dio paz por todas partes. Este es un versículo clave de este capítulo. Ellos buscaron a Dios y le encontraron y recibieron descanso. Ese es nuestro título. En este capítulo 15 de Segunda de Crónicas tenemos 19 versículos y lo dividimos este capítulo en 3 párrafos. Déjeme decirle esto. Ustedes pueden encontrar aquí podemos encontrar ciertas simetrías entre este capítulo 15 y el capítulo 14. Aunque no es completamente simétrico, pero quieren dar un mensaje, y es que cuando nosotros buscamos a Dios hay descanso, hay paz y hay victoria. En el capítulo 14 habla de cómo el rey Asa buscó al Señor y tuvo victoria. Del versículo 10 al 11, él buscó al Señor y por eso tuvo victoria. Así en el capítulo
capítulo, cuando habla de que él buscaba al Señor, entonces primero le busca, después entonces confía en él. Y hoy en capítulo 5 vemos cómo él obedece las palabras del profeta. ¿Por qué? Porque por supuesto la palabra del profeta es la palabra de Dios. Usted puede decir que este es el sermón del profeta y él escuchó. El rey Asa escuchó. El profeta le habló acerca de Deuteronomio y él escuchó y se continuó. Y él continuó. ¿Y qué es lo que hizo? Él hizo un pacto con Dios. Primero busca a Dios, confía en en Dios, escucha la voz del profeta y hace un pacto con Dios. Y él guía a toda la gente de Judá para que haga un pacto con Dios. Y como resultado, él tiene reposo y paz en su reino hasta el año 36 de su reinado. Y mañana vamos a ver cómo él dejó de buscar a Dios y empezó a buscar ayuda de la gente de otros de lugares. Empezó a buscar ayuda de reinos y de reyes extranjeros. Él entonces volvió de regreso a el pensamiento lógico y racional. Paró de confiar y de apoyarse en Dios. Y al final dejó de tener victorias y murió. Para una persona que había seguido a Dios, que había estado siguiendo a Dios, ¿puede esa persona seguirle a Dios hasta el final? Por eso es que le digo que entre más a mayores somos, más tenemos que escuchar a Dios, entre más capaces somos, más tenemos que buscar a Dios, más tenemos que buscarle a Él. De otra forma, nuestros días no van a ser buenos. Y entonces en el capítulo 16 hace eco de lo que se dijo previamente en el capítulo 14. Y veamos cómo se va a compartir esto mañana. Pero para hoy vamos a hablar del rey Asa cuando estaba en su mejor forma. Cuando él buscaba a Dios, encontraba a Dios y entonces tenía paz. Y recibió 20 años de paz. Al menos 20 años de paz. De versículo 10. Versículo 10 al 19, que dijo que no hubo guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Así que Asa, como el rey de Judá, es realmente muy bueno. Porque estaban enfrentando al ejército de Etiopía que venía a hacer guerra contra ellos, pero él de hecho confió en Dios. Y estaban enfrentando a un ejército de 1.000.000 de soldados y tenían con ellos 300 carros. Y los soldados o los hombres de guerra de Judá eran la mitad de este enemigo que estaba enfrentando de Sera de Etíope, pero él confió en Dios y nosotros sabemos entonces que la victoria está en las manos del Señor y que no depende de tener más o menos soldados. La victoria depende del Señor. Y cuando llegamos al capítulo 15, un profeta viene aquí, sale a la escena y dijo: lo que usted ha hecho no es suficiente. Sí, usted confía en el Señor, pero ahora usted tiene que ser fuerte. Y tiene que remover todos los ídolos detestables que se encuentran en la tierra y tienen que también remover los lugares altos.
Y mientras él esté dispuesto a escuchar, él se iba a mantener allí, en ese lugar, en ese clímax de su reinado. Y tendría victoria y paz al escuchar. Así que su éxito se encuentra en que él estaba dispuesto a escuchar cuando se encontraba en su clímax. Capítulo 16 del 1. Capítulo 15, versículo 1. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Esa persona ha sido inspirada por el Espíritu Santo, este profeta, y se llama Azarías. No sabemos quién es, solo sabemos quién es su padre, Azarías, hijo de Obed. Pero aquí se está mencionando. Y en el contexto de Crónicas, después del exilio, es que esto es registrado. Y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Así que entonces todo Asa y todo Judá y Benjamín, ellos ya acababan de venir de la guerra, ellos habían recibido una gran victoria, habían tenido la victoria sobre el ejército de Sera, el etíope, y traían un gran botín. Pero normalmente usted esperaría que cuando ellos regresan y que cuando el profeta se va a encontrar con ellos, pero probablemente va a decir: oh sí, una gran victoria, y Dios está con nosotros, con 500,000 de hombres de guerra. Nosotros hemos triunfado sobre un ejército de 1,000,000. Pero aquí lo que hace el profeta es venir y encontrarse con Asa y con... Ahí viene Asa con los hombres de guerra y le sale el profeta. Y no dice, por ejemplo: oh, pastor Josué, Joshua, usted lo ha hecho muy bien, qué grandioso. No, pastor Joshua, pastor HK, pastor Hokit, oh, ustedes, líderes de célula, oh, ustedes, todos los miembros de la iglesia, escuchen, ustedes lo han hecho bien. Oh, bendito sea Dios. No, no, lo que le dices, no lo han hecho suficientemente bien. Y se queda uno viendo, hay que hacer más. ¿Podrían ustedes pensar la reacción del rey Asa y de sus oficiales? Hay que hacer más. Esas eran las circunstancias. Y no sabemos de dónde, pero salió Azarías, el profeta. Y cuando aparece y dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Esto es lo que se había dicho en el libro de Deuteronomio: si ustedes me buscan, me van a encontrar; si ustedes me abandonan, les voy a abandonar; si me olvidan, les voy a olvidar. Y de forma natural, el rey Asa viene y dice: pero no hemos nosotros buscado al Señor. Si no lo hubiéramos buscado, ¿cómo íbamos a tener esta victoria? Así que escuchar y ser humilde es algo difícil. De hecho, es algo muy difícil. Y entonces, versículo 3 continúa. Y él explicó. Aquí, este es el asunto, hay que escuchar. ¿Por qué hay que escuchar? Dice, versículo 3, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Los israelitas, se está hablando de los israelitas.
¿Está hablando de los israelitas del lado del norte? ¿O está hablando de israelitas? ¿O está hablando de Israel antes de que fuera dividido en dos reinos? Es difícil realmente señalar. Pero yo siento que se está refiriendo a Israel antes de los días de los reyes. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para él, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. En versículos del 3 al 6 se está refiriendo acerca del reino del norte del reino del norte, o se está refiriendo a Israel en los tiempos de los jueces, que era ese tiempo de los jueces era el tiempo antes de los reyes. Porque en los tiempos de los jueces no había rey. Y cuando ellos se enfrentaban problemas y dificultades, Dios mandaba jueces para ayudarles. Y después de que los jueces les habían liberado, ellos se levantaban y volvían a olvidar a Dios y volvían a enfrentar ataques y dificultades. Y entonces otra vez buscaban a Dios. Y cuando buscaban a Dios, Dios les enviaba otra vez jueces para que les ayudaran. Y eso era una historia que se mantenía repitiéndose. Así que Azarías se está refiriendo al estado de ese tiempo, cuando no tenían rey, cuando no y durante el tiempo de Asa, el rey Asa, que él reinó poco después del reinado de Reboam. Después del reinado de Abías, perdón. Reboam, Jeroboam, Reboam. Ok, Reboam era un rey del reino del sur, del reino de Judá, y fue muy poderoso. Y después fue derrotado por el siguiente rey, el rey Abías. Y después el reino del norte quiso o intentó volver a atacar al reino del sur. Así que lo que yo pienso acerca de este capítulo es que se hablaba o se estaba refiriendo a los tiempos de Israel para cuando el tiempo de los jueces. Por eso, versículo 2, oíd, Asa y toda Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Si ustedes no escuchan a Dios, va a haber tensión y presión y problemas entre ustedes. Escuchad, oíd. Ustedes tienen que continuar buscando a Dios, sean fortalecidos, sean fuertes. No solo ustedes han recibido victoria porque han confiado en Dios, sino que ustedes tienen que continuar buscando a Dios. Busquen más de la presencia de Dios.
Y buscar a Dios aquí se refiere a su relación con Dios. Ustedes necesitan restaurar su relación con Dios. Usted necesita pasar de un estado mal en su relación con Dios a un estado bueno en su relación con Dios. No solo es confiar en Él, tiene que buscarle para tener una buena relación con Dios. Tener buena relación con Él. Hay muchos problemas en su país, en su nación. Usted va a recibir victorias externas, pero sea fuerte y trate con los problemas internos de su nación. Y usted va a ser premiado. Y tenía la reina era su madre. Esta reina madre era hija de Absalón. Dios no estaba nada complacido con ella. Ella había hecho altares en Judá y había hecho ídolos. Entonces la nación de Judá no había sido santificada, estaba corrupta. Sí, habían tenido victoria sobre el ejército de Sera. Pero aquí entonces viene el profeta Azarías y le dice, ustedes que tienen que continuar buscando a Dios, no tienen que echar para atrás, no tienen, así que ustedes han recibido la victoria hoy, pero ustedes no saben lo que pasará después. Si ustedes paran de buscar a Dios, el desastre o los desastres van a venir y ustedes no van a encontrar reposo. Por eso es que el profeta le dice a ellos, les dice, sigan adelante, tengan fortaleza. Tiene que haber una limpieza muy profunda de su nación. Ahora el versículo 9. Versículos del 8 al 11. Esto es la parte más alta, el clímax de el reino de Asa, porque él guió a toda la gente a un avivamiento. Él los guió a todos para hacer un pacto con Dios. Este fue el clímax, porque él lideró, dirigió a toda la gente de Judá y de Benjamín, a todo el reino de Judá, a hacer un pacto con Dios. La semana pasada hablamos del libro de Efesios. Nosotros hemos dicho, de acuerdo a la palabra de Dios, que nosotros en Cristo somos la cabeza de todo. Nosotros somos los siervos de Dios, somos hijos de Dios. Tenemos que levantarnos y llegar a ser la gloriosa herencia de Dios. Nosotros realmente tenemos que dirigir a la gente hacia Dios, no solo en la superficie, sino someternos al Señor. Estar dispuestos a escuchar y someternos al Señor. Y ellos hicieron un pacto con Dios. En versículo 15 dice que estaban tan contentos. ¿Por qué? Porque el rey Asa había guiado a toda su gente a hacer un pacto con Dios. Versículo 8. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. Tomó ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín
y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Ese es el templo del Señor. No solamente toda la tierra de Judá y de Benjamín, sino que también los pueblos que él había conquistado. Él de todos esos lugares removió todos los ídolos abominables que habían allí. Y reparó el altar del Señor que estaba enfrente del pórtico del templo del Señor. Después reunió a toda Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Él dirigió, guió a toda esta gente, como lo hemos mencionado antes. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Versículo 13 continúa: y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Primero ellos removieron todos los ídolos abominables y de todas esas cosas abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de todas las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Este es un gran avivamiento durante el reino de Asa, en el reino de Judá. Y entonces también reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová, y guió a la gente de Dios para que hicieran un pacto con Dios y para que buscaran a Dios con todo su corazón. Y el versículo 13 dice que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Aquí ustedes pueden ver cómo toda la nación está unida. Versículo 14: y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos estaban como en un solo corazón, reunidos y quitando todos esos ídolos abominables. Versículo 15: todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Dios les dio gran reposo. Así que nosotros vemos aquí que el rey tiene que escuchar a la voz del profeta. Inclusive cuando la palabra del profeta viene a él después del triunfo, ni siquiera habían celebrado la victoria con un gran banquete, no, y vino el profeta, pero Asa estuvo dispuesto a escucharlo y cobró ánimo. Previo a eso, él no se hubiera atrevido a hacer eso. Él estaba aterrado. ¿Por qué? Debido a su madre, a la reina madre. Y mucha gente adoraban a estos ídolos. ¿Y quería el rey Asa tener el apoyo de su gente? ¿Quería él tener el apoyo de esos que seguían a la reina madre, o él quería que se opusieran a él? ¿Nosotros escuchamos las voces de las personas o nosotros buscamos el temor del Señor? Él tomó ánimo para escuchar la palabra del Señor.
el profeta lo ha dicho, entonces hay que hacerlo. Pero en la realidad esto es algo muy difícil. Yo recuerdo que cuando nosotros estábamos en el lugar que se llama el Punto Norte, North Point, y tuvieron un ataque de brujería. Y la esposa estaba muy, muy, muy enferma. Y teníamos, por ejemplo, por un lado teníamos las reuniones y después cuando nosotros pasábamos a otro lugar, íbamos caminando. Del otro lado, allí en el muelle, es donde se puede mirar, el muelle, el mar, y en ese lado es donde mucha gente viene y libera los camarones y libera los peces. En esa área se practica mucho brujería. Y nosotros teníamos un poste donde teníamos como unos estandartes que tenían los diferentes nombres del Señor. Y esos estandartes estaban mirando hacia el mar. ¿Y algunos de ustedes acá todavía recuerdan esos estandartes? Si ustedes recuerdan eso, quiere decir que ustedes han estado aquí por mucho tiempo, al menos 20 años con nosotros. Pero fuimos atacados por brujería. Pero entonces Dios me dio una inspiración y me había dicho que mirara a ese póster que nosotros habíamos puesto allí. Era un póster, no estandartes, un póster. Y dice que de repente él miró que tenía la figura de una calavera. Y parecía, ese es otro póster, que parecía un espíritu maligno. Y cuando lo vieron mis colaboradores, yo le dije, vengan, véanlo conmigo, observen esto. Entonces nosotros lo bajamos y lo quemamos. En ese tiempo que estaba ese ataque de brujería era también cuando mi esposa Simo Delfina estaba muy enferma y fue una batalla espiritual. Y mi esposa Simo no era capaz de subir ni siquiera lomas pequeñas. No podía dormir. Se desmayaba en cualquier momento. Yo ni siquiera recuerdo cuántas veces tuve que llevarla al hospital. Y el no tener buen sueño es también muy difícil. Y entonces de repente ella no podía dormir por la noche y tenía temor y yo venía y la abrazaba. Y en esos días nosotros cada día orábamos por ella. Y buscábamos al Señor y peleábamos en la guerra espiritual. Y un profeta en aquel momento me habló a mí. Y él me miró en mi oficina. Entonces, en su oficina tenía una vara, y era una vara que el Señor le había dado a él se la había dado cuando estaba en un río en Canadá, y él sabía que se la había dado cuando estaba listo para regresar a Hong Kong, y que significaba que era la vara del discipulado, y que también significaba autoridad.
Yo le pregunté al Señor, ¿cómo van a ser los miembros de mi iglesia? Y cuando yo abrí mis manos, y entonces yo miré la vara que había salido del río y cayó en el suelo. Una vara que representaba autoridad. Y el profeta me dijo, el lugar en donde, dice, donde Dios le está guiando a usted, va a ser un lugar en donde sus discípulos no van a ser como los discípulos que usted tiene ahora, van a tener autoridad y van a ver milagros, así como Moisés discipuló a la gente de Israel con una vara. Pero el profeta en ese momento me dijo, Pastor Joshua, Dios quiere que usted se deshaga de esta vara. Y yo le dije, pero usted no sabe cuántas batallas espirituales yo he pasado aferrándome, sosteniendo esa vara. Hubo una guerra espiritual en Hong Kong y nosotros fuimos a un lugar y nosotros vinimos y golpeamos la cabeza del dragón con esa vara. Y también con ella. Y entonces un gran como corriente de viento se levantó y era tan fuerte esa ráfaga de viento que nosotros difícilmente podíamos sostenernos en pie. Teníamos que estar al lado del carro para poder resistir esa ráfaga de viento cuando nosotros con esa misma vara habíamos golpeado la tierra. El suelo habían golpeado con esa vara. Y después con esa misma vara entonces después vieron que también estaba el calendario, que en ese año se refería al calendario del dragón, y habían luchado esas guerras espirituales, él los había peleado esas guerras espirituales con esa vara. Y entonces él le dijo al profeta, bueno, voy a pensarlo, voy a orar y a ayunar por 3 días. Y entonces después yo vine, cogí esa vara que representaba tanto para mí, la cogí, la rompí y la tiré. Por supuesto que yo oré acerca de eso primero. Pero yo tenía que usar todo mi poder para poder obedecer. Nuestra iglesia para entonces era una iglesia de 800 personas. Y yo le podía preguntar al profeta, ¿usted a cuántas personas está dirigiendo? Y yo a cuántas personas estoy dirigiendo. Pero no hice eso. Yo obedecí la palabra del Señor dada por el profeta. El poder de la autoridad no reside en una vara física, sino en el poder del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo esté sobre mí. Por tanto, yo no necesitaba esa vara y entonces yo la tiré. Y gracias a Dios que yo triunfé sobre ello. Escuchar es tan difícil. Y entonces, como yo le digo al Señor, entre más mayor yo soy, más tengo que escuchar. Y cuando yo veo al rey Asa, que él recibir al Señor y recibir victoria, y esto va a traer avivamiento y paz a su reino, a su nación. Versículos del 16 al 19 es el tercer y último párrafo. Y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de Acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Pero había una cosa que él no hizo, versículo 17, pero aún así Dios dice, ok, porque él hizo lo mejor que él podía y él realmente puso su esfuerzo. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados.
no eran quitados de Israel. Él sí había, de, él había destruido aquella imagen, pero él no quitó los lugares altos. Pero en su corazón, aquí dice, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Quiere decir que él hizo lo mejor que él pudo. Eso es lo que significa. Y cuando nosotros vemos esta acción, y cuando vemos esto, Asa haciendo esto, y que no hubo más guerra hasta el año 35 de Asa, de su reinado. Este es el clímax de su vida, donde él ha buscado a Dios con todo su corazón y lo encontró y recibió paz. Hasta el reinado, hasta el año 35 de su reinado, Dios le dio más de 20 años de paz a su reino. Bendito sea Dios, pero qué difícil que es para Israel o para Judá no estar en guerra. Desde que Israel fue restablecido su nación en 1949, la guerra nunca ha parado. Inclusive ahora en este momento, Israel está en guerra. Para ser capaz de tener más de 20 años de paz, de tener ausencia de guerra. Eso es algo muy precioso, que el Señor continúe ayudándonos a nosotros. Digámonos a nosotros mismos, entre mayor yo sea, más tengo que escuchar. Amén. Hoy va a tomar lugar la caminata de oración y entonces vamos a pedir a las personas que van a participar en esto que vengan al frente para ungirlos. Que tu presencia, Señor, esté con nosotros, que en tu nombre tú nos des victoria, que en tu nombre nosotros nos ponemos toda la armadura del Señor y que tú nos protejas a nosotros, a nuestras familias y a todo lo que pertenece a nosotros. Escóndenos bajo tus alas. Nos ponemos las sandalias del Evangelio de la paz, nos ponemos el escudo de la fe, nos ponemos el casco de la salvación. Que tú nos cubras, Señor, con tu justicia. Señor, que nos sometamos a ti, que te escuchemos a ti, que estemos unidos contigo, Señor, y que tú estés con nosotros en esta batalla espiritual. Aleluya, hermanos y hermanas, levantémonos, pongamos nuestra mano en el corazón. Señor, nosotros te buscamos a ti. No quiero solo pasar de lado, Señor, y no buscar de tu rostro. Hoy a través de Pastor Joshua tú nos estás diciendo que tenemos que venir a tu presencia, Señor. Ayúdame para buscarte con todo el corazón y saber que tú eres mi Dios.
Humildemente vengo, me arrodillo ante ti. Te anhelo, Señor. Este es mi clamor, Señor. Cada día y cada noche. Nunca cesaré de buscar tu rostro. Te anhelo, Señor. Humildemente vengo a ti, me arrodillo ante ti, me arrodillo en tu santo templo. Anhelándote. Ese es mi clamor, Señor. Te anhelo, Señor. Te anhelamos, Señor. Hermanos y hermanas, oremos en lenguas y busquemos al Señor. Busquemos al Señor y entremos en el reino espiritual orando en lenguas. Santo Espíritu de Dios, derrámate en nosotros. Tú dices, Señor, que a todos aquellos que te busquen, aquellos que te busquen a ti te van a encontrar, Señor. Que nuestra relación contigo sea restaurada. Señor, despiértanos con tu espíritu. Avívanos con tu espíritu para que estemos 100% comprometidos contigo, Señor. Remueve, Señor. Remueve todo obstáculo que nos está estorbando nuestra relación contigo y que es detestable a tu presencia. Santidad ante Jehová. Santidad ante Jehová. Te amamos, Señor. Te necesitamos, Señor. A menudo no sabemos qué hacer. Te necesitamos.
Venimos ante ti, Señor. Sálvanos, Señor. Sálvanos. ¿Hace cuánto viniste a Cristo? ¿Hace 5 años o hace 10 años? Hubo un tiempo que estábamos con celo por ti. Ayúdanos, Señor, para tener aún hoy la pasión para servirte, para amarte. Ayúdanos, Santo Espíritu. Hemos crecido y estamos en nuestra fe, somos añejos. Venimos a los devocionales por mucho tiempo, pero nuestros oídos están ensordecidos. Ayúdanos, Señor. Pongamos nuestras manos en nuestros oídos. Oremos al Señor como dijo el pastor Joshua hoy. Entre más nos hacemos viejos, más tenemos que escuchar a Dios. Oremos a Dios para que continuemos escuchando a Dios, para que escuchemos lo que la palabra dice a nuestras vidas, para lo que nuestros líderes espirituales y mentores nos dicen. Jesús, yo te necesito. Santo Espíritu, yo te doy la bienvenida. Hemos circuncidado nuestros ojos espirituales. Nosotros confesamos que somos arrogantes, que nos sentimos a veces también a la misma vez inferiores. Perdónanos, Señor. Muchas veces cuando leemos la Biblia, la leemos para otra gente. Cuando escuchamos un sermón, lo escuchamos para otra gente. Pero esta mañana te damos gracias, porque tú estás hablando a nuestros corazones, a todos nuestros corazones, inclusive los hermanos y hermanas que están en línea. Tú, Señor, estás hablando a nuestros corazones. Danos oídos, Señor, que te puedan escuchar. Un espíritu que te anhela a ti, Señor. Y mientras oro por toda la iglesia 611, yo miro la figura de un queso de soya, tofu, y que es suave. Y que hay muchos de nosotros. Y dice que nuestro estado espiritual es tan débil como un queso de soya, como un tofu, y que nosotros nos rompemos en pedazos en cuanto a la mínima desafío viene a nosotros. Y que a veces por solo una palabra o solo por una frase que unas personas dicen, que así es nuestro estado espiritual. Nuestra fe es muy fácilmente sacudida, pero Dios nos está diciendo a nosotros, seamos fuertes en el espíritu, cobremos ánimo. El corazón que Dios nos ha dado es un corazón de valor, no un corazón tímido, no un corazón negativo, no un corazón arrogante ni tampoco inferior. Yo puedo ver un cetro
Y Él nos está diciendo, yo estoy siempre con ustedes, yo estoy siempre con la iglesia 611 y yo les he dado la unción de rey, porque yo soy un Dios glorioso y les he dado el oficio de rey. Y así como hoy nos ha hablado Dios a través del pastor Joshua, somos la cabeza de todas las cosas y tenemos que guiar y dirigir todas las cosas para que adoren a Dios. Mi hijo, usted tiene la unción y usted tiene el oficio del rey, así que no permita que el mundo se lo quite. Manténgalo. No permita que el enemigo le quite su identidad. Sea valiente porque el espíritu del león de la tribu de Judá está con usted. Y es también, usted tiene ese estado de valentía, de coraje y también de paz. Y el Señor les está diciendo, yo soy el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Cobren ánimo, no tengan temor, sean fuertes, sean gozosos, sea positivo. Regocíjese, porque el que está con usted es valeroso y ha triunfado. El Dios en el que usted cree es poderoso. Levántese, levántese, levántese y brille en esta generación. La gloria del Señor le cubrirá a usted. Levántese, reciba su ciudad. Reciba su nación, reciba las naciones. Está la voluntad de Dios para usted, está la voluntad de Dios para 611. 611, iglesia, levántese, porque la voluntad de Dios para usted es grande. Ha sido planeado para usted de forma grande. Vaya a las naciones y reciban las naciones en el nombre del Señor. Dios les está llamando a ustedes, Dios está llamándole. No viva en su debilidad por más tiempo, porque el Señor le va a fortalecer. Regocíjese, regocíjese, porque el Señor le ha confiado a usted con mucho en sus manos. Tenga fe, tenga fe. Oremos en unidad por nuestras vidas. No tenemos solamente que tener oídos que escuchan, sino que también tenemos que tener un espíritu fuerte que busca al Señor todas nuestras vidas y que creemos y tenemos fe de que el Señor nos ha hecho la cabeza de todas las cosas. Créalo, que nosotros vamos a ganar las naciones para el Señor y nosotros vamos a liderar reyes, vamos a liderar líderes para que sigan a Dios. Señor, quita todas las debilidades de nuestra vida, quita todos nuestros temores, quita todo nuestro sentido de inferioridad, quita toda nuestra arrogancia, quita todas nuestras debilidades. Sí, Señor, que seamos motivados por tu Santo Espíritu. Que tu glorioso reino llene este lugar, que tu gloriosa presencia llene este lugar. Pidámosle al pastor Joshua que nos guíe para un pacto con el Señor. Hermanos y hermanas, hermanos, el pastor dijo originalmente que
aquellos que son mayores de 70, pero yo digo que aquellos que son mayores de 50. Que vengan y que hagamos un pacto con el Señor. Y yo quiero preguntarle a todos aquellos que están realmente dispuestos a servir al Señor. Que usted quiere servir al Señor en su lugar de trabajo. En la visión que Dios le ha dado a la iglesia 6.1, que es sembrar árboles de la vida. Y que usted quiere ser enviado a las naciones. Por favor, vengan al frente. Y nuestros colaboradores vengan al frente también.